Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 1 de febrero, miércoles. Este año va corriendo el 2023. Hoy tenemos una entrega para ustedes que nos han solicitado a raíz de muchos correos electrónicos, muchos comentarios y mensajes de texto. Quiero agradecerle a toda la gente que ha tomado gran interés por el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema que nos concierne a todos los venezolanos, pero también a los latinoamericanos y a todos los ciudadanos que estamos en la lucha y defensa de las libertades, de la integridad de los sistemas políticos democráticos que nos permiten ejercer la ciudadanía. Hoy vamos a tener una nueva clase magistral. El doctor José Humberto García nos va a traer una información detallada sobre los puntos que ustedes han planteado en la conversación interactiva que tuvimos a través de nuestra ala de comunidad en nuestro canal Sin Filtro. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero pedirles a todos que se unan a nuestro super chat, el chat más inteligente de YouTube. Igualmente queremos agradecer a todos nuestros amigos de Facebook que nos han dejado muchas preguntas para el doctor García. Igualmente vamos a dejarle un espacio para que la gente continúe comentando. Esto es un tema que no se va a agotar en la edición de hoy y vamos a seguir trayendo al doctor para que nos ofrezca su punto de vista sobre temas que ustedes planteen que estén relacionados con el proceso de transición y cómo sacarlos del poder. Venezuela, como lo hemos dicho, es una red de redes que está maniatada con el crimen organizado transnacional y por ello se ha convertido en una fortaleza importante romper esos nodos. Ya el doctor nos los va a explicar. Saludos a esta hora a todos nuestros moderadores en el chat de Sin Filtro, a nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y también a nuestros amigos miembros del canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y compartan los contenidos. Doctor José García, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente contigo. Doctor, muchas preguntas han surgido y hemos puesto un chat interactivo para poder conseguir cuáles son los temas que la gente quiere que usted explique. Y bueno, vamos a tomar unas preguntas de tantas que recibimos, porque si nos ponemos a responder todas, creo que vamos a estar acá por lo menos 4 o 5 días. Primero, ¿usted puede darnos un sumario de cómo usted llegó, qué lo inspiró a ser un doctor en matemáticas aplicadas y cuáles son las actividades que lo ocupan día a día? Sí, primero quiero agradecer a todos los venezolanos y no venezolanos que han interactuado con el programa, que han dejado sus preguntas, que han expresado una opinión respecto al material, cómo fue discutido. Quiero que sepan que me tomé el tiempo, leí todos sus comentarios y les agradezco muchísimo la participación. Acerca de mí, hay una de las preguntas que surge de muchas maneras o por varias personas, es la pregunta de quién soy yo. Pues naturalmente yo no tengo una figura pública porque el trabajo que ejecuto es un trabajo que se hace desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de análisis de inteligencia, de estrategia, y no es algo que uno necesariamente tenga que estar frente al público de manera permanente. Sin embargo, lo que le puedo comentar a los que nos escuchan es que soy un venezolano que profundamente tiene una creencia de que uno debe servir. Y gracias a la providencia, a las oportunidades que me fueron dadas, tanto en Venezuela, porque Venezuela me educó inicialmente, y posteriormente dentro de los Estados Unidos, gracias a las oportunidades que tengo dentro de los Estados Unidos y que tuve dentro de los Estados Unidos para educarme, para ser entrenado, pues aprendí o adquirí ciertas capacidades que desde hace muchos años, específicamente desde el 2017, he puesto al servicio de la gente. Hay un recuerdo cuando era joven, con mucho cariño, estar en las montañas, en los Andes venezolanos. Trabajé en grupos de rescate. Recuerdo con muchísimo cariño el grupo andino de rescate. Había muchos accidentes en la sierra y bueno, trabajábamos con jóvenes con mucho ímpetu y alegría. A veces no tanta alegría porque a veces eran problemas mucho más graves,
pero trabajamos muy duro en ayudar a la gente. Posteriormente fui guía bueno, realmente los guías son los indios pemones. Uno simplemente los acompaña porque ese es el territorio de ellos, pero trabajé mucho en la zona del Roraima, la Yantepuy, y también trabajé en la zona del estado Amazonas con turismo, con ecoturismo. Y conocí profundamente la sierra, los tepuis, la sabana, y me enamoré de Venezuela. Y recuerdo con mucho amor que fui inculcado con valores de que uno debe servir al prójimo, de que uno debe utilizar en la medida de lo posible, y eso lo vamos a tocar hoy en el programa, porque hay otra pregunta que viene a posteriori, que es, ¿qué puedo hacer yo en estos momentos? Y lo importante es eso, determinar cuáles son tus habilidades y cómo puedes servir. Porque gran parte de nuestra tragedia ha sido que hay muchísima gente que quiere ser presidente. Yo quiero ser presidente. Bueno, yo quisiera ir a la luna, pero eso no es así tampoco. O sea, uno tiene que primero pensar a largo plazo por qué quiero hacer algo, qué me motiva, qué habilidades tengo para servir y dejar de pensar tanto, yo quiero ir a la luna porque me parecería muy interesante ir a la luna. O sea, hay que tener claridad en la forma del ser humano. No tengo redes sociales, fue una pregunta muy común. Simplemente no mantengo mi privacidad mucho por mi trabajo. Y mucha gente también preguntó que quién me financia, qué tal. Quiero decirle que gracias a Dios vivo en los Estados Unidos. Aquí se trabaja 40, 50 horas a la semana. Uno gana un sueldo digno. Con eso me mantengo a mí. Puedo hacer mi trabajo y le meto 30, 40 horas a veces al trabajo por Venezuela, al punto que a veces mis relaciones personales sufren un poco porque vivo pegado a la computadora, porque estoy leyendo, porque estoy investigando, porque estoy en el teléfono, y pues la jefa, como decimos coloquialmente en Venezuela, pues me protesta de que yo trabajo mucho y no le presto atención. Entonces, bueno, gracias a Dios vivo de mi trabajo profesional, y bueno, con eso espero que quienes nos escuchan sepan que simplemente soy un venezolano, también soy estadounidense, dedicado con pasión y con fuerza a la causa venezolana, porque creo en la libertad, creo en que la vida del ser humano es efímera, y al fin y al cabo, independientemente de que soy científico, también tengo una creencia espiritual muy profunda de que uno eventualmente rinde cuentas y que uno debe decir, yo viví una vida digna, una vida de honor, serví y ahora estoy en paz. Entonces, por eso creo en lo que estoy haciendo y por eso estoy aquí con ustedes. Así es, y le agradecemos muchísimo su honestidad y haber seleccionado a Sin Filtros para comunicarse con nuestra gente, con nuestros venezolanos, con los latinoamericanos y con todos aquellos que defienden el sistema de libertades. Hay una pregunta recurrente que se ha hecho en todas las plataformas, y es cómo podemos ayudar los venezolanos que estamos en el exterior para terminar con esta pesadilla. Somos 7 millones, 8 millones. Exactamente nadie sabe cuántos son, porque las cifras que se están dando de esos 7 millones corresponden a los últimos años, pero anteriormente hubo un éxodo importante de grandes profesionales y de personas que huyeron particularmente durante el régimen de Hugo Chávez por los inicios de la persecución y el acoso. Adelante, doctor. En el programa anterior que inició esta conversación, discutimos varias columnas. La columna en la que nos vamos a concentrar hoy es la parte política. Y en la parte política es donde el ciudadano puede y debe, en la medida de sus posibilidades, trabajar. Concentrémonos entonces hoy solamente en esta parte de cuál es la responsabilidad ciudadana y qué puede hacer cada persona que nos escucha para poder salir de esta pesadilla. Si estás adentro de Venezuela, te voy a dar algunos consejos. Si estás afuera de Venezuela, te voy a dar otros consejos, porque las circunstancias que te rodean son fundamentales para poder definir qué es lo que puedes hacer. Lo primero que debe hacer el ciudadano es informarse. Es muy difícil romper el cerco mediático de la tiranía, que controla la narrativa y que te quiere hacer creer que el país tiene unas características que no lo son. Eso es lo más importante. Lo primero que debes hacer es informarte bien. El hecho de que hayas tomado el tiempo, una hora, que fue el programa anterior, que estés atento, que estés pendiente de las opiniones políticas, de las opiniones no políticas, a veces son opiniones jurídicas o opiniones de trabajo de inteligencia respecto a la naturaleza del régimen, ya es el primer paso. Porque una persona educada, la ciudadanía se ejerce a través de una educación política.
que te permite entender qué es lo que está pasando, quién es quién, quiénes son los actores, qué actores entran al sistema, qué actores salen del sistema. En este momento, para los que están adentro de Venezuela, quiero que prestes muchísima atención alrededor de tu comunidad, que te concentres en determinar quiénes son los que están generando abusos. Lo puedes documentar en redes sociales. Que te concentres en conversar con otros miembros de tu comunidad para tratar de estar pendiente al proceso que se nos avecina el resto del 2023 y hacia el 2024. Entremos un poco más en detalles generales de qué puede hacer la gente que está adentro y fuera del país. En este momento que estamos en pre-campaña, están surgiendo candidatos como surgen así los hongos después de la lluvia. Hay cualquier cantidad de personas. Esas personas pueden ser personas, no voy a decir que no hay personas honestas que quisieran participar, que quisieran de su deseo, pero hay muchísimas personas que son agentes adaptativos. Entonces, lo más importante que puedes hacer es estudiar el perfil de cada persona que quisiera aspirar a la presidencia de la República y entender su pasado. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos casos de la oposición sin mencionar específicamente personas, pero la naturaleza de cómo se comportan. Por una parte, tienes el candidato, que es definitivamente lo que se denomino yo los avatares, ¿no? Son personas que simplemente hablan, dicen y se comportan como que tuviesen un interés por el país, pero que realmente están participando en la fiesta electoral porque les genera recursos, porque saben que lo que están haciendo es servir un interés del régimen y que no tienen ningún interés en la verdadera libertad de Venezuela. Muchos de estos avatares aparecen durante el periodo de pre-campaña. Inclusive dos de ellos podrían llegar, como fue el caso de la elección del 2018, que fue el caso, si mal no recuerdo, de Henry Falcone y de Bertucci, aparecen y después de que se acabó la elección, desaparecen nuevamente. Hay personas que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la educación es lo más importante para que tú entiendas bien quién es el que te está hablando, por qué te lo está diciendo, cómo se financia. En estos días notaba yo un nuevo partido que surge de la nada en Venezuela y notamos que en la parte de atrás, que siempre colocan material electoral o material que anuncia el nombre del partido, notamos nosotros que precisamente el material que ellos tenían, que ponían detrás de ellos con el nombre del partido para darle un aspecto de oficialidad, es impreso en el mismo sitio donde la tiranía imprime sus materiales. Un trabajo de inteligencia simple. Tú observas el material y tú sabes, bueno, eso, ¿dónde se produce ese material en Venezuela? En tales sitios. Ah, fíjate, este es el mismo sitio donde la tiranía lo hace. Entonces uno se pregunta, ¿cómo financian eso? ¿Cómo produjeron ese material? ¿De dónde lo sacaron? Porque esto no es una persona, ¿verdad? En Venezuela, como lo mencioné en el programa pasado, que todo el mundo está quebrado, que es muy difícil hacer política con dineros honestos, tú tienes que preguntarte de dónde aparece semejante oficialidad, semejante apariencia de un partido de un día para otro, de dónde tenían ese dinero. Entonces, entender quiénes son las personas que están tratando de participar en la pre-campaña y entender su pasado, su currículum, y sobre todo tener mucho criterio para discernir y para exigirles. Hay gente que ha fallado. En estos días veíamos otra persona, otro precandidato que dice, me he caído y me he levantado. Pero nosotros no olvidamos que dicho candidato tuvo ciertas participaciones en procesos políticos que dejaron gente que aún no se ha levantado y que siguen presos en las mazmorras del DGC. Entonces no debemos olvidar, no debemos dejar de estudiar de dónde viene esta persona. ¿Por qué esta persona ha sido seleccionada? Porque para tú entregarle muchísimo dinero a alguien y decirle, sal a hacer campaña en Venezuela, aun cuando la persona no tenga la preparación o no tenga las condiciones o no tenga la trayectoria de lucha de 20 años de manera constante, diciendo al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, que de repente un día para otro surjan estos candidatos de la nada y tú te tienes que preguntar por qué está esa persona allí. Eso es muy importante. La preparación política, el entendimiento de lo que está ocurriendo y recordar algo muy importante. Los derechos políticos no se ejercen solamente cuando vas a votar. No puedes pensar que esto es una cuestión de que cada 4 años sales, votas y te vas para la casa, porque eso es lo que le encantaría a la tiranía. Sabemos que en Venezuela hoy en día es muy difícil protestar por los sistemas de represión, por los sistemas de inteligencia del régimen, que determinan, como dijo una vez Chávez, candelita que se prende, candelita que se apaga, ¿verdad? Porque ellos sí van a reprimir, porque ellos sí van a hacer daño. Sabemos que es muy difícil ejecutar los derechos políticos, pero en la medida de tus posibilidades,
que participes en foros, que participes en reuniones comunitarias, que participes en, bueno, cabildos, ¿verdad? Que es una palabra que tiene origen quizás de la época de la española, que era el equivalente, ¿no? Que la gente se reunía a discutir en las plazas públicas, porque en ese momento no había internet, no había nada de eso, ¿verdad? Pero lamentablemente el concepto de cabildo quedó como un peyorativo en cierta manera por todo lo que ocurrió durante el proceso del inicio del interinato. Pero bueno, si puedes hacer eso, vete al concepto original, hay cabildos, hay foros, hay marchas y eventualmente escoge a la persona correcta. ¿Por qué? Vamos a estudiar los procesos políticos. Estudiamos, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Gandhi quiere liberar o quiere que se acabe el periodo colonial en la India, aunque con una distinción muy importante. Los británicos, independientemente que hayan sido los colonizadores de la India y todo en ese momento, hasta cierto punto tenían un comportamiento de entender que no podían matar a todo el mundo y que eventualmente tenían que dejar a las personas ser libres. ¿Qué hacía Gandhi? Se organizaban, marchaban, discutían, hacían resistencia no violenta y buscaban que el mundo entendiera que las cosas estaban cambiando. Porque lo más importante que debe tener en este momento el venezolano es no rendirse. En el arte de la guerra, tú le ganas finalmente al enemigo cuando el enemigo finalmente claudica y entrega. Dice, no más, esto se perdió, yo no hago más nada. Fíjate, los venezolanos que han salido del país, no están saliendo del país pensando, me olvidé de esto, agarré el pasaporte venezolano, lo tiré a la basura, me olvidé de quién soy, me olvidé que en los cementerios de Venezuela están nuestros ancestros o están nuestros héroes que fallecieron en esta lucha y simplemente de un día para otro me volví italiano otra vez o me volví español. No, el venezolano que está afuera tiene un cordón umbilical a la patria que lo crió, en donde fue feliz, y esa lucha va a continuar y debe continuar. Entonces, desde el punto de vista político, prepárate, estudia la característica de los candidatos y eventualmente va a surgir un líder natural dentro de Venezuela que va a acumular, que va a aglutinar el deseo del venezolano de ser libre. Esa convicción profunda del pueblo venezolano de ser democrático sigue estando allí. El pueblo venezolano tiene el deseo de ser libre, tiene el deseo de salir de esto a través de un proceso político, aunque lo discutimos la vez pasada, la tiranía no lo va a permitir, no lo puede permitir porque su propia existencia depende de que no cambien las cosas, pero tienes que luchar y tienes que participar en el proceso político que viene en el 2023 y en el 2024. Eso sí, sin subestimar al régimen, sin dejarte engañar. Y a esa es una parte que vamos a entrar para la siguiente pregunta, que es la parte de cómo nos van a engañar, cómo nos quisieran engañar al régimen para estar preparados. Pero participa y lucha para que tu voto, tu opinión, el de tu familia, el de tu comunidad, se haga sentir de manera de que quede claro ante el mundo lo que todos ya sabemos, que esta gente está allí a la fuerza y usurpando el poder. Así es. Una de las preguntas también recurrentes, doctor García, es justamente cómo tratar para, te lo ha explicado muy bien, informarse. Pero en Venezuela muchas veces las vías de información están vedadas por el control que tienen de los medios y los pésimos servicios que hay de toda naturaleza para que el ciudadano común y corriente entre en lo que es una verdadera información, porque todo está hecho para manipular la psique del colectivo desde los aparatos de propaganda. ¿Cómo podría abrirse esa rendija para que la gente deje de ser manipulada? Porque viene una campaña en estos momentos, doctor, que va a ser muy fuerte y que va a hacer que la gente pueda caer nuevamente en ese juego del régimen que va a jugar con las necesidades de la gente y con lo que ya ha sembrado por más de 23 años. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? De acuerdo. Tú tocas un tema muy importante, que es cómo accedes a la información. Hay personas que tienen acceso a los medios, tienen una computadora, pueden abrir un VPN, observar programas como este, que a lo mejor dentro de Venezuela están bloqueados, que pueden leer periódicos fuera del país, pero eso no representa la mayoría del pueblo venezolano. La mayoría del pueblo venezolano depende mucho de la voz de su comunidad.
Entonces, vámonos a pensar en esa parte, ¿verdad? Si yo estoy en un municipio en, no sé, en el estado de Amazonas, por decirte algo, yo voy a depender de la gente que yo confío dentro de mi comunidad que me ayude a entender qué es lo que está pasando. Los liderazgos tienen que surgir dentro de nuestras comunidades, pero mucho cuidado, porque si es una persona que realmente no tiene una trayectoria de apoyo comunitario, de participación política, simplemente es una persona que aparece cuando hay la época, lo que llamo las lluvias, ¿no? Como en el llano, que llegan las lluvias y surge, reverdece algo y empieza cualquier cantidad de hongos a surgir entre la llanura. Si esa persona realmente aparece cuando necesita campaña electoral y después desaparece y nunca está en tu comunidad, nunca está allí con las necesidades de la comunidad, esa persona no es un líder de la comunidad. Entonces, la información hay que, si decimos antropológicamente, vamos a pensarlo desde el punto de vista antropológico, ¿cómo se organizan las comunidades de los seres humanos cuando no existía todos estos procesos de media? Se organizan a través del concepto de mi comunidad, del líder de mi comunidad, de la persona venerable dentro de la comunidad, que a veces puede ser el cura, ¿verdad? A veces puede ser el maestro, a veces puede ser aquella persona que siempre está tratando de ayudar a los demás, que son líderes naturales. Entonces, si tú sabes que dentro de tu comunidad tal persona es un líder auténtico, no es un líder de época electoral, un líder auténtico, que ha estado allí contigo los últimos 20 años, que cuando se enfermó la señora X de COVID, trató de conseguirle. Ese tipo de personas, organízate con ellos y hagan foros y discutan entre ustedes. Muy importante, porque la sabiduría viene del colectivo, lo cual es superior a la sabiduría individual. Yo, por ejemplo, aun cuando tengo la posibilidad de leer libros, de estudiar, de internet, de lo que sea, no soy dueño de la verdad. Yo necesito escucharlos a ustedes. Muchas de las personas que nos dieron preguntas o nos dieron comentarios en el programa, yo los escuché con mucha atención, acepté los comentarios y reafirmé y analicé mi pensamiento para poder decidir cómo ser mejor. Entonces, dentro de Venezuela, la información sí fluye y fluye a ciertos líderes de las comunidades, y la mejor forma de que tú te enteres es estar todo el tiempo en los foros. Recuerda que tus derechos políticos no se acaban en el momento que fuiste a votar y te fuiste a la casa. No. El fin de semana, por ejemplo, porque sé que estás luchando, trabajando, tratando de conseguir algo, llevar comida a tu casa. Si eres una madre venezolana, estás tratando de que tus hijos se eduquen en medio de un sistema de educación totalmente destruido porque no le entregan los recursos necesarios a los sistemas de educación. Sé que estás ocupado, pero los fines de semana o en la noche, haz como se hacía al principio. Reúnete con los vecinos, discute, conversa y no te dejes engañar. Porque las personas que están apareciendo en este momento, ofrecerte villas y castillos, recuerda que ellos participan en la fiesta electoral, se benefician de los recursos, reciben muchísimo dinero por esa fiesta electoral y posteriormente desaparecen, ni se acuerdan de ti. Le preguntas, mire que usted vino aquí, bueno, en la ciudad X, en el estado de Barinas, y tú le preguntas, ni siquiera se acuerdan cómo se llama la ciudad. No te pueden decir cuáles son los municipios que conforman el estado de Barinas o el estado de Amazonas. No te pueden decir ni siquiera cuál es la capital de un estado, de los estados venezolanos. Entonces el liderazgo natural tiene que surgir de esas personas que están contigo allí en la pelea y de la discusión que viene dentro de tu comunidad para no dejarte engañar, que es algo que está ocurriendo de manera orgánica, porque las últimas marchas ciudadanas no son marchas organizadas desde el punto de vista de los partidos, de las élites del L4 y todo lo demás. Son marchas de la gente que dice, yo no puedo seguir viviendo así, yo necesito que mi vida cambie, necesito que mi vida mejore, pero lo están haciendo a veces de manera orgánica, y hay líderes que están llevando a cabo las marchas, pero no se están sentando a posteriori a seguir con el trabajo. Esto es un trabajo de todos los días, si puedes, o de todos los fines de semana, si puedes, pero trabaja con tu comunidad. Esa es la mejor manera. Sí, doctor, importante en este punto hacer algunas advertencias porque hemos tenido contactos con muchos jóvenes particularmente que se han querido organizar, siempre crean estos grupos de WhatsApp y cuando se crean ese tipo de grupos terminan en problemas
perseguidos por el régimen, porque siempre hay infiltraciones de agentes del régimen que andan buscando y se hacen pasar, se disfrazan de ovejita para entrar, de tal manera de poder ir a soplar todo lo que está haciendo la comunidad y que busca justamente unificar criterios y consolidar la organización civil para arremeter contra la dictadura. Entonces, ¿cómo puede hacerse, si se quiere, para evitar ser infiltrados? Muy bien. Dos cosas con respecto al WhatsApp. Por un lado, va a llegar muchísima información por WhatsApp. Esas cadenas, cuando tú veas que es una cadena, ten mucho cuidado, porque si no sabes el origen de esas cadenas, pues maneja la información con la suspicacia que le corresponde. Fíjate lo siguiente, cuando uno hace investigación y uno lee un papel de investigación de algo, uno lee las referencias dentro del papel de investigación, porque uno tiene que saber de dónde vienen las citas, de dónde viene el material, ¿verdad? Maneja con suspicacia todo lo que tenga que ver con cadenas de WhatsApp o con promesas electorales o con cualquier evento que despierta en ti una ilusión repentina o que despierta en ti una decepción profunda, ¿verdad? Por un lado, maneja tus emociones, ¿ok? Es algo muy importante. Siempre mantén el uso de la razón por encima de esas emociones que se pueden generar durante este periodo. Simultáneamente, ¿verdad? Si te estás organizando en tu comunidad, tú sabes quiénes son los miembros de tu comunidad. Siéntate, conversa. No hay nada, ¿verdad?, que le impida a los del régimen sentarse allí a escuchar, sentarse allí a tratar de determinar quiénes son los líderes de esa situación. Pero si tú estás sentado hablando con los vecinos, si estás sentado organizándote, si estás sentado conversando, tú no estás violando no estás haciendo nada que no te permita ejecutar los derechos políticos. Te estás informando, estás participando, estás ubicándote con el contexto político de la situación actual. Hay un ejemplo que utilizo yo cuando trabajamos en los trabajos profesionales que hacemos en los Estados Unidos, que es el siguiente. Cada cosa que digas, imagínate que puede aparecer en la primera página del Wall Street Journal, cuando nos entrenaban a nosotros. Tú dijiste esto, imagínate que esto va a aparecer en la primera página del periódico. Entonces, utiliza el mensaje que vas a utilizar, pero no digas cosas que sean escandalosas, que sean necesariamente malinterpretadas, ¿verdad? Recuerda que quien lee el periódico no sabe quién eres tú, no sabe de tu carácter y simplemente lee un titular o lee una información que ha sido reportada, asumiendo que ha sido reportada porque hay muchos periodistas honestos, muchas personas en todas las estructuras institucionales, en todo hay gente buena y gente mala. Y piensa cómo tus palabras van a ser interpretadas. Pero sobre todo en tu comunidad, tú sabes quiénes son las personas que realmente desean la libertad, que realmente se la están jugando y personas que de un día para otro, como te dije al principio, aparecen, pretenden ser muy útiles, pero lo que están haciendo es tratando de determinar o tratando de generar conflictividad dentro de la organización ciudadana. Pero hay que hacerlo porque solamente el ciudadano organizado, activo, como decimos coloquialmente, en la calle, recuerda, no es literalmente, no te estoy diciendo que te lances a la calle, te estoy diciendo en la calle desde el punto de vista figurativo. ¿Qué significa eso? Activo en tu comunidad, atento a lo que está ocurriendo, informándote, conversando, es tu derecho político y eso no es ningún crimen. Importante destacar en esta parte de la conversación, doctor, el hecho de que de cada 2 o 3 meses o de acuerdo a las acciones que se toman en la Corte Penal Internacional, ahora en manos del fiscal Karim Khan, empieza a venderse esa ilusión de que Maduro va a salir en los próximos días producto de que va a ser procesado por la Corte Penal Internacional. Y eso en el fondo tiene un objetivo y un metamensaje. Tranquilo, no hagas nada, no te organices, que la Corte Penal Internacional viene por él. Muchas de las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes y de la comunidad de Sin Filtros está relacionada justamente con eso. ¿Qué vamos a hacer
Corte Penal Internacional, ya eso está resuelto, la investigación sigue. ¿Qué le decimos a esta gente que nos está preguntando? Porque hay unas cuentas que hemos descubierto que aparecen también en las cuentas oficialistas del régimen. Por tanto, es suspicacia a la hora de hacer estos comentarios sobre la Corte Penal Internacional. Muy bien. Primero, entendamos qué es la Corte Penal Internacional y entendamos cómo funciona y cuál es su capacidad. Lo primero que hay que entender es que países como Estados Unidos no participan en la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, sin entrar en todos los aspectos jurídicos, voy a tratar de hacerlo de manera anecdótica para que se entienda el mensaje. Una serie de países se reúnen y deciden formar un organismo supranacional como la Corte Penal Internacional y algunos países se suscriben y otros no. Los Estados Unidos dicen, yo no me voy a suscribir porque yo creo que mi sistema de justicia es lo suficientemente honesto y poderoso para juzgar yo mis propios crímenes de mi propia población. ¿Okay? Es lo primero que quiero que sepas. No todos los países del mundo se suscriben o participan en la Corte Penal Internacional. Los países europeos sí lo hacen, muchos países latinoamericanos sí lo hacen. Pero ¿qué pasa? La Corte Penal Internacional, cuya sede, si mal no recuerdo, es en La Haga, en los Países Bajos, no tiene dientes. Tiene la capacidad de juzgar y de pasar juicios, pero no tiene la capacidad de capturar, de dar órdenes, de entrar a territorios, ¿verdad? A decir, vamos a suponer que quieren capturar a alguien que cometió un crimen en África, ¿verdad? Un genocidio. La Corte lo que tiene es la capacidad de pasar juicio y dictaminar el resultado, pero alguien tiene que ir a capturarlo, ¿verdad? A veces puede ser Interpol, a veces puede ser fuerzas de las Naciones Unidas, a veces puede ser, no sé, fuerzas de una invasión, vamos a suponer que hay algo que está ocurriendo en Ucrania y los polacos capturan a alguien que ha cometido un crimen de guerra dentro de Ucrania, etc. Estoy dando casos que no son ciertos, pero que más o menos ilustran el punto. La Corte Penal Internacional no tiene dientes dentro de Venezuela. Por supuesto, su juicio se volvería una especie de juicio político, ¿verdad? Y si lograsen capturar a una persona como Maduro y lo tuviesen bajo custodia dentro de territorios donde ellos tienen tienen jurisdicción, ¿verdad? Podrían llevar a cabo algo y llevarlo a una cárcel, a condenarlo, a pasar un juicio legal que establece que te vas a pasar ahí en la cárcel los próximos 30 años, 40 años, lo que sea que determine la Corte. Te quiero citar casos donde la Corte ha sido verdaderamente efectiva. Por ejemplo, en el caso de la guerra, cuando Yugoslavia se desintegra y sale la República de Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, etcétera, etcétera. Hay crímenes de lesa humanidad porque hay una lucha entre diferentes grupos étnicos, grupos que tienen también diferentes religiones, y los criminales de guerra son capturados. ¿Qué ocurre? Eso es similar a lo que ocurrió con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema internacional de justicia necesitaba llevar a cabo un juicio para determinar culpabilidad y condena. Y agarran criminales de la ex Yugoslavia, los condenan dentro de la Corte Penal Internacional y los pueden llevar presos. Pero ¿acaso la Corte Penal Internacional tiene policías? ¿Tiene capacidad supranacional de decir orden de captura contra Maduro? Tú puedes generar 50.000 órdenes de captura contra Maduro. Ya tiene varias. Tiene una de la DEA, por narcóticos. Tiene cualquier cantidad de, digamos, no son órdenes de captura exactamente desde el punto de vista jurídico, pero deseo de que sea capturado. Pero mientras estén dentro del territorio venezolano, mientras esté en el perímetro que define el país de la República de Venezuela, son intocables. Porque la soberanía de Venezuela los protege, que es el gran trauma y la gran crisis que ha generado esto. De igual manera, recuerda, esto es un sistema complejo adaptativo. Si diese el caso de que se juzga a Maduro dentro de la Corte Penal Internacional y que se determina que ha generado cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, el sistema adaptativo aísla el nodo, lo elimina porque políticamente no les es conveniente, porque igualito necesitan ir a España a hacer sus negocios, necesitan ir a Italia a hacer sus negocios, a Portugal, que hay muchos negocios del chavismo en Portugal. Entonces ellos van a aislar a Maduro y decir, bueno, ahí está, ahí lo tienes, pero el sistema sigue. Recuerda que no estamos enfrentando a una persona, estamos enfrentando a un sistema complejo adaptativo que se adapta de manera constante a las circunstancias, que elimina nodos cuando no les conviene
y que adquiere nuevos nodos, como es el caso nuevamente de las elecciones, cuando le conviene. Entonces, el tema de la Corte Penal Internacional es un tema que nos sería muy útil a los venezolanos si volviésemos a tomar el control de la República, si pudiésemos capturar a todos estos criminales y vamos a suponer que al principio de nuestra recuperación del país determinamos, como lo hace México, como lo hace Colombia, vamos a suponer que capturan un capo de la droga, determinan que el sistema de justicia de repente de los Estados Unidos podría ser mejor para juzgar estos crímenes y se lo entregan, lo extraditan a los Estados Unidos. Los venezolanos tendríamos que capturar a estas personas dentro de nuestro territorio y entregárselo a la Corte Penal Internacional. Pero no te dejes engañar, la Corte Penal Internacional no tiene capacidad de captura, no tiene capacidad de llevar a cabo operaciones contra ninguno de estos nodos, simplemente puede juzgarlos. Y si siguen en Venezuela, pues chévere, ellos están ahí en Venezuela y no les va a pasar nada, están dentro de un país soberano, entonces no crea que eso va a generar ningún cambio. Siempre yo pongo el ejemplo de Bashar al-Assad, el dictador de Siria. Vamos a pasar a un tema que siempre también es recurrente cada vez que o vienen elecciones o se está planteando una salida para sacarlos. Y es el tema de la integridad electoral. Muchas de las preguntas que nos hicieron están relacionadas con esas elecciones que ganó la mayoría opositora en el año 2015. Por cierto, que en el año 2015, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, junto con la policía de Haití, capturó los famosos narcosobrinos. Y en esos captura y en ese proceso que se dio, los narcosobrinos explicaron cómo estaban organizando las elecciones esas del 2015 y cómo ellos necesitaban el dinero para pagar los votos, que son las unidades estas que se utilizan a través del PSU, que son los 10 por 10. Entonces, cómo distribuían los billetes que requerían que fueran de $100 para pagar esos votos para que su tía quedara allí en esa asamblea, porque ellos estaban hablando de esas elecciones y por eso tenían la necesidad de tener los billetes rápido para poder hacer los pagos para esas elecciones. Esto lo traigo a manera de anécdota. Los dos criminales están activos nuevamente en Venezuela, volviendo a sus negocios luego de un perdón que se produjo en Estados Unidos cuando estos estaban pagando condena. Esto es un inciso. ¿Por qué se ganan esas elecciones del año 2015 si se usaron las mismas máquinas que se estaban utilizando desde el inicio del modelo de elección a través de máquina o voto electrónico que se inauguró en Venezuela con toda la fuerza a partir del 2004, aunque ya había algunas incidencias antes, justamente después que Chávez llega al poder? Lo primero que quiero decir es que el sistema se perfecciona, el sistema se reorganiza. El sistema comienza en el año 98, ¿verdad? El sistema después tiene que enfrentar elecciones, ocurre la nueva constitución, votos para la nueva constitución. El sistema va cambiando. Lo que domina el sistema son los cambios en el tiempo. Cuando estamos estudiando el caso del 2015, tenemos que recordar que lo que enfrentamos en el 2015 no es lo que estamos enfrentando en el 2023. La perfección y la reorganización del sistema para su supervivencia lo hace mucho más sofisticado ahorita en el 2023 que en el 2015. Entonces, lo primero que quiero decir es, la persona que te diga, nosotros ganamos la elección del 2015, lo podemos volver a hacer, así como si eso fuera un país normal, que no hubieran cambiado las condiciones, ¿verdad? Te digo, no sabe de lo que está hablando o es un agente adaptativo. No es posible. Pero vamos al caso del 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que es una maquinita de estas Smartmatic? ¿Qué son las maquinitas estas? Esto es una máquina, vamos a utilizar el ejemplo sin entrar en detalles de computación y todo lo demás, de los teléfonos. Todo el mundo tiene un teléfono hoy en día, ¿verdad? Esos teléfonos tienen una unidad central de procesamiento, una tarjeta de redes que se está comunicando con el mundo y tiene adentro un trabajo que tiene que hacer. En el caso de un teléfono, tus llamadas, tus comunicaciones, si vas a ver el Instagram, lo que sea, ¿verdad? Estas máquinas tienen un sistema operativo que está programado para actuar de cierta manera en cierto momento, de acuerdo a los planteamientos del cliente, que en estos casos sería la República Soberana de Venezuela, o cualquier otro país que quiera utilizar las máquinas.
Ellos van a decir, bueno, esto es lo que necesitamos de la máquina, ¿verdad? En el caso del 2015, en mi opinión personal, se les escapó la liebre. Las máquinas tenían ciertos patrones, pero era tan avanzado, o sea, es similar al sentimiento político del venezolano en este momento. El chavismo no puede ganar, es imposible que gane, porque tiene menos del 10% de aprobación, porque el país está dilapidado. No importa que nos digan lo que nos digan en el eje de la narrativa, el país está destruido. Tú mencionabas al principio de la conversación que no sabíamos exactamente si somos 7, si somos 8 por fuera, si son 26 millones los que todavía quedan adentro o son 25. Pero lo cierto es que cuando tú generas lo que se considera, creo que es el segundo éxodo más grande en la historia moderna, no puedes decir que el país está bien. Así de simple. Y no hay manera de que la gente quiera votar por un sistema que lo tiene oprimido. Entonces vamos a eso. Pero en el caso del 2015, había un sentimiento que venía de la elección regalada, donde el candidato simplemente levantó la mano y dijo, yo no quiero pelear, porque recuerda que tú no ganas cuando se terminan de contar los votos y sales tú que tienes la mayor parte de los votos. Tú ganas cuando el otro candidato claudica, que se llama conceder la elección, ¿verdad? En ese momento había un sentimiento muy profundo del pueblo venezolano, se había concedido la elección, la famosa salsoterapia, ¿cómo es? Salsaterapia y todo aquello, no va a resultar, porque o sea, no me vas a decir que vas a poder sacar tu frustración a través de ese absurdo. Vas a una elección de 2015 porque el pueblo venezolano tiene una profunda convicción democrática, avasallas el sistema y los chavistas no estaban preparados. Pero el hecho de que eso haya ocurrido en el 2015 no significa que va a volver a ocurrir, porque el sistema aprendió y se perfeccionó. En ese momento es que ellos descubren que ellos no van a permitir más eso, que ellos siempre tienen que dar una apariencia electoral, pero que lo van a hacer bajo controles muchísimos más estrictos. Por ejemplo, vamos a la elección del 2018, que ocurrió tan solo 3 años después. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Me va a venir a decir a mí la gente del PSUV que Maduro sacó el 64% de los votos. Me acuerdo que era algo así como 5 millones y pico Maduro, 1 millón y pico Henry Falcón y Bertucci, que lo pusieron allí como para que pareciera que era una democracia, sacó lo que sacó, ¿verdad? No, se sabe que no, pero ellos sabían que iban a tener 10% de participación, 8% de participación, aun cuando tú agarres la gente de los ministerios. Recuerda que en la nómina de burocracia de Venezuela hay muchísima gente trabajando en los ministerios, los obliga a ir en el autobús, o la gente de las comunidades que depende del CLAP le dice, o vas y votas o no tienes la caja del CLAP, ¿verdad? Por coacción, ¿ok? Y realmente no genera nada, pero eso no les importa, porque el sistema se perfeccionó y sabían que tenían que tener apariencia democrática, mas no podían permitir un verdadero evento electoral. Vamos a tomar en cuenta algo, uno de los comentarios que leí yo cuando estaba viendo las opiniones de las personas que participaron con nosotros. Es el siguiente. Ellos preguntan si sabía de un libro que habla de teoría política, de cómo salir de las dictaduras y volver a la democracia. Ese es un libro de, si mal no recuerdo, Gene Sharp, que trabaja en Massachusetts, en alguna de las universidades de Massachusetts. Y el libro no lo he leído completamente, he leído algunas partes de él y he consultado con otras personas que trabajan con nosotros en el grupo de inteligencia. Pero en el libro se destaca algunas estrategias que tú puedes pasar de la dictadura a la democracia. Pero te digo una cosa, las tiranías del mundo ya leyeron ese libro también. La leyeron y se prepararon. ¿Cómo es que es la estrategia? ¿Cómo es que es la receta? Esto es lo que voy a hacer. Entonces nosotros, si tú te pones a ver en el año 2020, el número de dictaduras que son realmente autocráticas es muy pequeñito, comparado con el número de dictaduras del año 1970, que era mucho más completo, que fue cuando creo que los pensamientos de ese libro fueron preparados en 1973, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo enfrentar la dictadura de Ferdinand Marcos en las Filipinas o de Gaddafi en Libia que enfrentar el sistema complejo adaptativo que estamos enfrentando en este momento, porque el sistema evoluciona. Piénsalo de esta manera, piénsalo como un sistema biológico. El sistema en la primera generación tiene interacción con su ecosistema, ¿verdad? Hay adaptaciones, ¿verdad? La siguiente generación se adapta y mejora y eventualmente sigue ese proceso. Este sistema del 2023 no es el del 2015 y no se les va a volver a escapar la liebre porque ellos saben que tienen que dar apariencia democrática
¿verdad? Pero no van a permitir bajo ningún concepto de que se haga un voto honesto. Y la parte de integridad electoral es una parte que quizás me gustaría que tocáramos un poco, si es posible. Sí, es que justamente para allá iba, doctor, porque hay un tema. En Venezuela, a partir de esas elecciones que desconocieron a Maduro a nivel internacional del 2018, bueno, Smartmati se fue, hubo ahí un show, quemaron máquinas, etcétera. Pero llegó otra empresa que se llama Eclea, que son las que tienen las nuevas máquinas. Nosotros hemos desarrollado investigación sobre todo ese proceso y ahí están las maquinitas nuevamente. Está un padrón electoral que definitivamente no va a ser limpiado a pesar de las solicitudes que se han hecho desde diversos puntos a nivel local, a nivel de ONG, del Poder Ciudadano, internamente, pero también desde afuera. Quisiera que tocara cómo puede organizarse, cómo puede haber un ojo lector cuando hay en el marco de los agentes que forman parte de este sistema adaptativo, está ONGs que trabajan a favor del régimen, pero que se hacen pasar por opositoras. Universidades con rectores que invitan simple y llanamente a votar sin entrar a revisar exactamente cómo es el voto electrónico, cómo va a votar la gente, qué padrón electoral y cómo operan todos los sistemas que convierten un sistema, unos comicios electorales en transparentes o no. Hay influencers, medios de comunicación que dicen ser opositores pero no lo son, periodistas que se presentan como expertos electorales que dicen que se puede hacer estas cosas pero no lo son porque tienen nudos directamente relacionados con el régimen. Y desde afuera tenemos organismos que son supranacionales y que ejercen influencia no solamente a nivel de observación electoral, sino a nivel de opinión pública internacional. Y bueno, ya tenemos también los aliados del régimen y los gobiernos que hoy en día están pulsando no solamente por una negociación en México, sino también porque, bueno, el tema de Venezuela se resuelva a como dé lugar, pues necesitamos las reservas de petróleo y de gas. Fíjate, el voto tiene que ser manual. Es mi opinión, no sé si se logra, es una de las luchas políticas que hay que establecer. Eso nos permite entender quiénes son los que realmente no les importa y van a jugar la fiesta electoral a volvernos a llevar al matadero y quiénes son los que realmente van a salir a defender la libertad y la democracia. El voto debería ser manual. Te voy a explicar por qué el voto debería ser manual, entrando un poquito en detalle de lo que ocurre dentro de una máquina. Esas máquinas, una vez que están posicionadas en el centro electoral que le corresponda, no hay garantía de que no les hagan una actualización del software, aun cuando las personas vienen y observan y creen que la máquina, yo le di aquí y me salió la papeleta que dice que voté por fulanito de tal, si es el voto mío. Tú no sabes si esas máquinas les hacen una actualización por las tarjetas de red y les cambian algo para que generen algo diferente en términos de votación, porque tú lo tienes en el teléfono. Si tú no te das cuenta, tú le das al botoncito que dice, cámbiame el software, de repente tú lo ves y el WhatsApp está actualizando, ¿verdad? Eso lo ocurre porque el sistema operativo de la máquina, que es el que controla todos los componentes de hardware, los componentes, el CPU, la memoria, la tarjeta madre, toma decisiones que permiten que estas cosas ocurran. Simultáneamente, asumiendo que no le hicieran una actualización al software en medio del proceso electoral, no hay garantía que el código fuente, vamos a suponer que se escribe en C, en el lenguaje C o en el lenguaje C++, que el código fuente, que es el que está diciendo la persona tocó aquí, generó tal voto, etcétera, etcétera, que el código fuente haya sido compilado o convertido en código binario, porque estos CPU no entienden código fuente, entienden ceros y unos, son sistemas binarios, ¿verdad? No hay garantía de que el compilador que transformó eso al código que ejecuta el CPU realmente haya ejecutado lo que se implica en las instrucciones del código fuente. En sí, si te pones a analizarlo desde el punto de vista técnico y científico de cómo opera una máquina de estas, no hay garantía de lo que se llama la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque estas empresas jamás van a permitir, diciendo es mi IP, que creo que se dice propiedad intelectual en español, ¿no? Es mi propiedad intelectual. Yo no puedo permitir que tú veas el código fuente. Yo no puedo permitir que tú veas el tipo de microchip que estoy utilizando para desarrollar la máquina.
¿Cómo, por ejemplo, dándote un caso de los Estados Unidos de seguridad nacional, cómo los Estados Unidos actúan cuando una empresa le dice eso? Por ejemplo, la compañía china que genera los elementos de comunicación 5G para las transmisiones celulares, Huawei, perdón, estoy pronunciando mal. Le dice que queda prohibido el uso de componentes electrónicos y de software de una compañía china. ¿Por qué lo prohíben? Porque dicen, yo no tengo garantía de que si yo estoy, por ejemplo, vamos a suponer tú estás en Washington y yo estoy hablando por celular, que el software de esa red celular esté haciendo algo que es más allá de simplemente transmitir comunicaciones. No sabemos cómo la data que utilizan esas máquinas está siendo mandada a la China y la utilizan los sistemas de inteligencia chinos para atentar contra la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, es mejor cortar por lo sano porque te estás jugando la vida. En el caso de los Estados Unidos, este ejemplo que te estoy dando de las compañías 5G que fueron prohibidas, te estás jugando la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque tú no tienes control como la compañía, por ejemplo, Intel o la compañía Verizon, que tú puedes llegar con una orden judicial y decirle, me vas a mostrar qué es lo que tiene ese software, ¿verdad? No lo puedes hacer. De igual manera, el venezolano se está jugando la vida, se está jugando la República de Venezuela, la existencia como país. ¿Vamos a permitir acaso que una máquina que no sabemos con quién escribió el software, no nos dejan leer el código fuente, no nos dejan leer la estructura del hardware de la máquina? No es posible. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tiene que haber integridad electoral. La integridad electoral requiere elementos que tengan cadena de custodia, de manera que yo puedo, una vez que yo tengo los resultados, yo puedo echar paso por paso hacia atrás a ver si el numerito que dice que ganó fulanito de tal corresponde con el número de papeletas que tengo en la mano. ¿Qué es lo que ocurre en los sistemas electorales? Que inclusive hay países que en Colombia, en Estados Unidos, en otros lugares, en Estados Unidos hay muchos condados, la gente cuenta sus votos manualmente. En Colombia también lo hace. ¿Por qué? Porque ellos entienden que las elecciones es el equivalente a decir que tú vas a llevar a una persona a juicio y vas a pasar un juicio que te puede condenar en 30 años de cárcel. Y tú dices, mira, tengo esta prueba del ADN. Ajá, pero un momento. Ese ADN, ¿cómo lo recolectaste? ¿Dónde lo estuvo? ¿Quién lo tuvo? O sea, que tú puedes ir hacia atrás para demostrar que la prueba que estás utilizando para generar el juicio tiene una cadena de custodia. De igual manera, en los sistemas electorales nosotros necesitamos que haya una cadena de custodia. Que el número, vamos a suponer, ganó fulanito de tal con, me imagino que el padrón electoral ahorita venezolano dará unos números de 6 millones. Por ejemplo, ¿no? Que sea una victoria tipo esas victorias de 60 y pico, que eso ya no existe, ¿no? Al menos que sea, o sea, si es la de ellos, sí, ellos van a sacar 70% de los votos, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, un número, 6 millones, ok. ¿Cuáles son las actas de todos los municipios de Venezuela, de todos los sitios, y de ahí vamos para atrás, de ahí vamos, todos los centros de votación, cuáles son las actas de los centros de votación? Porque eso es como un río que va llevando la data hasta que al final hay un número. Y eventualmente, si yo tengo duda que en la mesa electoral número 3, en el municipio X del estado Táchira, si hay algún tipo de violación, yo me puedo ir a la caja, que es la última, es el inicio del proceso, y puedo contar los votos manualmente en una mesa electoral rodeada de gente de mi comunidad, rodeada de gente de ambos partidos que, por ejemplo, puedan estar participando en la jornada, ¿verdad? Sin tener los colectivos afuera, dando vueltas en las motos, sin tener un militar del Plan República que te pone un fusil aquí y te dice, cállate, ¿verdad? O sea, tienen que generarse las condiciones electorales de integridad electoral. Y esas condiciones necesariamente existen en voto manual. Yo quisiera, no sé si es posible, porque realmente un sistema que depende de nunca entregar el poder, si lo va a permitir. Pero esa es la lucha. Y ahí va a surgir el liderazgo. Y de ahí, de esa lucha, va a surgir la legitimidad que nos va a permitir enfrentar al régimen en un futuro si no quiere entregar el poder. Y el hecho, doctor, bueno, porque hay países como Alemania, por ejemplo, que, bueno, se dio cuenta que había problemas con el voto electrónico y decidió pasarlo al voto manual. En muchas de las ciudades alemanas está ocurriendo eso, pero se debió a la lucha ciudadana, es decir,
a que la gente entendiera que, bueno, estaban violándose sus derechos a la elección y por tanto acudieron a las instituciones que operan y dijeron, bueno, vamos a cambiarlo. En el caso de Venezuela, como bien lo explica, es una lucha permanente porque el régimen necesita que ese sistema permanezca como está, porque es el que le garantiza volver a quedarse en el poder aunado a otros elementos. Y esto creo que es importante destacarlo, porque en el caso de Venezuela es como una especie de cuerpo que tiene cáncer con metástasis. Y hay una pregunta que es muy importante, doctor, porque es cómo integrar a esos sectores que en la sociedad venezolana están con metástasis, pero que hay unas células allí que todavía se mueven que no tienen metástasis. El sector empresarial, por ejemplo. ¿Quiénes son el sector empresarial? En Venezuela, el sector empresarial ha dependido en buena medida de los contratos del Estado, no con el chavismo, también en la época de la democracia y bueno, si nos vamos hacia atrás también. Entonces, ¿cómo enganchar a esa gente para poderlos invitar a que piensen que hay una alternativa que les podría generar una posibilidad de crecimiento y de progreso superior a lo que se vive, que estamos en una decadencia total, como usted bien lo ha explicado? Como, por ejemplo, invitar a otros miembros que son sectores importantes de la sociedad. Otro día vamos a hablar en profundidad de los militares, porque es una de los puntos claves que ya se explicó en la primera clase que usted dio acá en Sin Filtro. Pero el sector empresarial es sumamente importante. Y ahora, para colmo, y tenemos la nueva ley de financiamiento de las ONG que muy probablemente vaya a conllevar a la, no sé si legalización y persecución de algunas ONG por los financiamientos recibidos. Pero en todo caso, hay unas ONG que también son células que tienen metástasis, en su gran mayoría, que reciben financiamiento para un objetivo que no es el de los ciudadanos, pero hay otras que sí trabajan fuertemente y que ejercen una presión para que haya espacios para que los ciudadanos puedan actuar de manera libre. Adelante, doctor. Muy bien. Todos los elementos de la sociedad venezolana, voy a contestar tu pregunta que es específica hacia los empresarios, pero todos los elementos de la sociedad venezolana van a tener células que ya están en proceso de metástasis, pero células buenas, que son capaces de luchar y generar los anticuerpos contra las células que están en metástasis. Por ejemplo, tú mencionabas la columna militar. Yo debí haber mencionado en esa columna también las policías nacionales. En Venezuela también hay dentro de la Policía Nacional que son sumamente importantes y que muchos de los policías que hayan escuchado el programa, les pido disculpas no haberlos mencionado durante la columna de la fuerza, la militar y la policial. Pero vamos a poner un ejemplo, en el estado de Aragua, por darte un ejemplo. En el estado de Aragua hay gente que vive en la comunidad, que son policías de la comunidad, que desean que haya un cambio y que miran hacia el futuro y dicen, tengo dos opciones, o me vuelvo una célula cancerígena, ¿verdad? O sigo luchando porque mi comunidad, porque soy policía, porque tengo fe en el futuro, porque siento la responsabilidad social de cuidar a mis compatriotas en la comunidad, y dice, yo no me meto en eso. También existe. ¿Por qué? Porque en el estado de Aragua hay una criminalidad increíble por la densidad de población, por las características históricas, por lo que sea. Y hay policías que están luchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar, yo no quiero contestar esto y por eso menciono a las policías y de ahí irme a los empresarios, porque es algo que tiene que ver con la psicología del ser humano. El futuro. Es la percepción del futuro. A los policías que están en Venezuela, que los hay, que están tratando de no tener que sobrevivir en medio de esa miasma de cáncer, de aquel desastre, saben, llegan a la casa, miran a su esposa, miran a sus hijos y dicen, esto no es sostenible. Lo saben en su corazón que esto no es sostenible, que tú no puedes meterte a ese sistema cancerígeno porque no hay posibilidad de que tu niño, ese niño que tú ves en tu casa, tenga la posibilidad de crecer y tener un país. De igual manera, el empresario, ¿verdad? El empresario sabe
en el fondo de su mente que el futuro es incierto, que la única garantía de futuro en Venezuela para tu negocio, al igual que el policía tiene que hacer su trabajo comunitario, al igual que el militar tiene que hacer su trabajo a resguardo de la República, e igualito, el empresario sabe en su mente que el futuro es incierto porque no existen las garantías jurídicas y legales para poder desempeñarse. Cuando tú sabes que eso es así, tú sabes que tienes que participar por generar un país sostenible para todos a los próximos 200, 300 años. Porque si el chavismo cree que ellos pueden mantener a 26 millones que quedamos adentro y a 7 millones, 8 millones que estemos por fuera, que nos van a mantener el resto de la vida sometidos a esto, están equivocados. Gaddafi igualito pensaba que no había manera de tumbar a Gaddafi, ¿verdad? Hasta que un día sabemos que terminó por allá metido en una alcantarilla y ya sabemos lo que le pasó. Porque la gente eventualmente explota. Porque en estos días leía yo nuevamente algunos pasos de Casas Muertas, ¿verdad? Donde hablaba, o sea, uno ve la historia venezolana y uno ve que esto ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Uno lee Casas Muertas y en Casas Muertas él dice, y voy a parafrasear, son unos pocos los que nos están sometiendo y nosotros estamos reyendo los golpes. Cuando describe la situación, decía que que una guerra civil pareciera ser mejor, dicen Casas Muertas, no estoy promoviendo una guerra civil porque el régimen le encanta que cualquier cosa que uno diga ya sale por otro lado, ¿no? Él decía que eso era así porque estábamos poniendo el sufrimiento, los muertos, los golpes los recibíamos los que estábamos del lado de acá que queríamos algo mejor. Entonces el empresario venezolano sabe que este sistema no es sostenible. Y le comento al empresario venezolano, hablando más de negocios, ponte tú a pensar, ¿cuál es el potencial de Venezuela? Estamos hablando de trillones de dólares que pueden ser distribuidos en una población que participe en un sistema económico sostenible. En estos días yo miraba una empresa aquí en los Estados Unidos, una empresa relativamente pequeña que produjo 16 billones de dólares en el año 2023, ¿verdad? Y en Venezuela se están peleando porque le tienen que entregar los que negociaron, los que no, bueno, yo no sé qué están negociando, dice que le van a entregar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares produce una empresa en los Estados Unidos, en España, en Alemania, en cuestión de 6 meses, con 5.000 personas. El potencial de Venezuela es de trillones de dólares, pero para que esos trillones existan, hay que generarlos con trabajo, con disciplina, con innovación, con recursos y con una estructura legal y jurídica que te permita llevarlo a cabo. Entonces tú como empresario venezolano piensa en tu futuro. Igualito que el policía va a pensar en su futuro, ¿verdad? Que sabe que eso no es sostenible. Tú piensas, ¿es sostenible esto? Si tú crees que tú vas a vivir del régimen, que tú te vas a enchufar con el régimen, que te van a dar una licencia de importación para traer, no sé, chaquetas a Venezuela y que de ahí vas a vivir, tú sabes que jamás vas a pasar de producir 2.000, 3.000 dólares al mes. ¿Verdad? Cuando tu potencial, tu creatividad, tu capacidad humana podría llegar no solamente a traer las chaquetas, vamos a hacer las chaquetas en Venezuela, vamos a exportarlas, vamos a llevar nuestro producto, nuestro ingenio a otros países. Entonces, la respuesta yo sé que era un poco larga, pero psicológicamente tienes que pensar en el futuro posible. Si eres policía, si eres militar, si eres empresario, y piensa cómo vas a vivir, cómo van a vivir tus nietos, ¿verdad? Se van a acordar de que el abuelo fue un empresario que se dedicó a rescatar la libertad de Venezuela para que todo el mundo lograse conectarse al sistema económico y vivir. O vas a pensar que mi abuelo lo que hacía era importar chaquetas por Puerto Cabello porque se conectó con el régimen y le dieron un permiso. ¿Eso es ser empresario en Venezuela? No lo es. Entonces te digo, piensa en el futuro, que el futuro de Venezuela es mucho más grande de lo que nos permiten estos 5.000, porque realmente, mejor, son 5.000. Quienes controlan a Venezuela, si tú te pones a estudiar cuántos son aquí, cuántos están allá, cuántos están en los militares, cuántos son los esbirros, yo creo que no pasa de 5.000. Y vamos a permitir que 5.000 personas nos controlen a 33 millones. Claro, te digo una cosa, tampoco estoy ofreciendo una panacea, porque ya lo vimos en Irán, porque lo vimos en Cuba. Aun cuando exista la energía potencial dentro del sistema para un cambio, se necesita de un liderazgo que active dicha energía potencial y la ponga en movimiento, pasar de energía potencial a energía cinética, perdón, a veces con el Spanglish llamamos, son tantos años, energía cinética. Esa energía cinética que se puede generar
necesita de un liderazgo que la ponga en movimiento. Y el proceso para el ciudadano de a pie es escoger un buen liderazgo. No te dejes engañar, no olvides las trampas. Voy a citar un caso adicional que me duele el corazón porque yo estuve allí, yo traté de ayudar, que es el caso de Cúcuta. No permitas que unos opositores que dijeron, véngase para acá, que los militares honestos, que se pasaron 711, la última vez que yo saqué la cuenta, permitan que después mandan una persona como Rosana Barrera y Kevin Rojas, ¿verdad? Que tenían una relación, creo que era cuñada de Sergio Vergara, que se vayan y que después lleguen con una carpetica así, con 4 facturas chimbas, a decir dónde se gastaron los 100,000, 200,000, 300,000 dólares, mientras dejaron a todos los militares abandonados en Cúcuta, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber un proceso de justicia, tiene que haber un proceso de reconciliación, pero tiene que haber un proceso de justicia. Y no olvides a todos esos falsos opositores que prometieron villas y castillos y que al final lo que hicieron fue acomodarse ellos. Así es. O sea, se acomodaron ellos y bueno, ahora cuando un ex alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos dice las verdades sobre los montos que se dieron, empezaron a chillar todos. Pero en todo caso, doctor, cuando la gente siente que no le queda otra sino luchar por sí mismo, acabar con esos ídolos de barro que por lo general lo que quieren es engañarlos y confundirlos y también quitarles esa capacidad de lucha. Mucha gente que dice, bueno, ya me di, o sea, ¿qué vamos a hacer? El régimen es más fuerte que nosotros, adaptémonos y vemos cómo hacemos para sobrevivir. Eso no es lo que usted debe hacer. No se puede dejar seducir por la pereza de que ya, bueno, hicimos todo y no vamos a seguir luchando porque no se puede, porque ya lo hicimos, lo probamos todo, salimos a la calle, hicimos esto, aquello. Bueno, vino los Estados Unidos, desconocieron a Maduro, fueron para allá, pero ahora entonces ven a un Lula da Silva o a Gustavo Petro ordenando allá en Venezuela qué es lo que se va a hacer y ordenando que hay una justicia completa y todo está perdonado. Corruptos y no corruptos. Todo el mundo va a perdonarlo porque esto es una amnistía general y la dicta en Colombia y la quiere dictar en Venezuela. Y eso, por supuesto, le quita a usted el interés y el ánimo de seguir luchando para que los que se robaron la plata de los chavistas paguen por eso, pero también los que se robaron de la plata de la oposición paguen por eso. O sea, sin justicia no hay paz. Ese es un lema muy viejo y se ha demostrado a lo largo de la historia que sin justicia no hay paz. Queda el resentimiento de no haberse establecido justicia frente al criminal. Ahí tenemos a la FARC, las disidencias de la FARC y todo lo que ha pasado en Colombia que nos deja un recuerdo fresco de que cuando no hay justicia no hay paz. En Venezuela también tenemos muchos ejemplos. Doctora, a manera de conclusión, en esta clase que yo le agradezco muchísimo la haya dado a toda nuestra audiencia de Sin Filtros, ¿qué le podemos decir para mantener el ánimo pendiente arriba y aquel que esté desanimado, vamos a ver si lo animamos? De acuerdo. La lucha hay que llevarla a cabo. No vamos a perder hasta el día que decidamos colectivamente que esto se perdió. Hay gente, nuevamente le digo, hay gente trabajando muy duro, gente honesta, no políticos profesionales, gente honesta, adentro de Venezuela y afuera de Venezuela, porque creen en el futuro, porque exigen una renovación del liderazgo. Hay que pelear porque el futuro, no tuyo, el de tus hijos, el de tus nietos y el de las generaciones futuras, dependen de la lucha que demos hoy. Esto fue lo que nos tocó, pero nosotros los venezolanos somos un pueblo con una convicción de futuro y no vamos a entregar nuestro gentilicio, no vamos a desaparecer. Vamos a seguir luchando porque no vamos a permitir que unos criminales nos obliguen a calárnosla. No nos la calamos, así de simple. Hay algo muy importante del gentilicio venezolano, que es guerrero. ¿Ok? La gente cree que se venció, no. Una de las razones por la que me uní a esta lucha fue que en el año 2017 yo vi pocos muchachos en la calle, muriendo. En estos días salió una ridiculez ahí del CELAC, de que mire que están matando gente en Perú y ponía un gráfico donde ponían a Colombia, a Perú,
ponían unas protestas en Ecuador, pero por supuesto los del CELAC se les olvidó Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ellos sí están peleando. Nosotros también podemos pelear. Y no permitas que la decepción de los últimos 4 años, donde una cúpula del G4 se dedicó a acomodarse ellos, porque dentro de los partidos del G4 hay gente honesta en las bases, como todos, sea los policías, los empresarios, en toda parte de Venezuela hay gente, células cancerígenas y células buenas. No permitas que la decepción que te generó esa cúpula continúe porque estás entregando el futuro de tus hijos y de tus nietos. Hay que pelear y vamos a pelear. Así es, vamos a pelear y le agradecemos a todos que compartan este video con todos sus contactos, amigos, familiares, porque sí lo podemos hacer, para que este mensaje llegue a los que necesitamos tocar. No importa si ustedes creen, bueno, no lo van a ver, no lo van a entender. Les aseguro que lo van a entender porque lo estamos haciendo de la manera más sencilla, con el lenguaje que llegue para poder comunicar. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Y hay otro compromiso para que el doctor venga a plantear una serie de temas que ustedes nos han enviado a través de nuestras diversas plataformas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, primero tenemos que sacarlos para después poder discutir qué es lo que viene, qué es lo que se puede hacer para construir un sistema político que sea capaz de mantenerse y que no sea asaltado por una banda de criminales como ocurrió en el año 1998 con Hugo Chávez. Así que vamos a tener muchos más puntos de discusión, pero vamos paso por paso. Por ahora quiero agradecerle a todos nuestros amigos de nuestro super chat, el chat más inteligente de YouTube. Ustedes saben que es así, no lo vamos a discutir con otros canales. Aquí solamente se les llevamos información sin censura para que ustedes piensen, ustedes reflexionen y saquen sus propias conclusiones, y nuestra gente, nuestras llaves azules del super chat están allí. Gente maravillosa que forma parte de este equipo que trabaja para llevarles a ustedes la mejor información. Quiero agradecerle a toda la gente que forma parte de nuestra plataforma de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y también a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube y aquellos que forman parte de nuestros patrocinantes como miembros activos de esta plataforma. Un saludo también a nuestros amigos de LinkedIn, de Facebook, de Rumble y de Acast. Nos vemos en la próxima emisión y, como siempre, nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vida. Adelante con el video. Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria que no solo la están sufriendo las personas. Millones de animales están en las calles luchando por sobrevivir. Por eso, la red de apoyo canino transformará cada aporte que des en esperanza de vida para todos ellos. Porque cada vida que hemos salvado en estos 15 años, la hemos salvado gracias a tu aporte. Conoce nuestros programas de esterilización, rescate, adopción, banco de alimentos, atención veterinaria y educación. Tu ayuda es tu esperanza. Vamos, ¿qué esperas? Únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.